Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Baquiro y les vengo a presentar la prueba final. Espero que me escuche bien y todo correcto. Vamos a iniciar. Entonces, creé una base de datos llamada prueba final Juan Baquiro 99. Esto es un template que crea nuestro PG admin identificando el encoding, el tipo de texto, el dueño, el idioma, la localidad. Bueno, esto solo es un indicador de características targets de nuestra base de datos. Entonces se llama prueba final Juan Baquero. Entonces seguimos. El primer ítem es revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente. Esto pues ya lo habíamos visto, cómo crear una tabla. Estamos indicando serial, que es automáticamente, o sea, automáticamente se va, cada vez que llevamos un registro, se va a hacer de manera automática el primary key, nuestra llave primaria, nuestro identificador único llamado ID. Nomás de nuevo con Create Table Tags, nombre varchar 250 caracteres máximo y aquí 32 tags y el año integer. Entonces como tercero, pues esta tabla nos sale en el diagrama, pero necesitamos una tabla que nos identifique el target único de muchos a muchos. Entonces vamos a agregar dos registros, películas ID y tag ID. ¿Qué van a hacer? Pues van a ser nuestras primary key. ¿Y de dónde son esas primary key? Pues estamos indicando de dónde vienen. 4K. Esas 4Ks desde película ID viene o referida de nuestra tabla películas ID y lo mismo con 4K tag ID refería a nuestra tabla tag ID. Entonces ya estamos indicando la correlación de estas dos tablas. Entonces, segundo punto, insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces vamos a insertar películas, El Padrino, Pulp Fiction, El Señor de los Anillos, Brad Runner y La La Land, todas recomendadas y el año. Entonces por la clave es sentar el nombre de la tabla, los registros y el valor. Y lo mismo con tag. Y ya aquí nuestra tabla películas tags, que es nuestra tabla que correlaciona a muchos, le vamos a indicar cuál es el orden. Entonces aquí ya tenemos que el primer registro que es 1, 1, nuestra película Padrino, y relacionar los tags que es 1, 2 y 3, que es drama, acción y aventura. Lo mismo con la película 2, que la película 2 sería, ¿cuál es la película 2? El Pulp Fiction, y le agregamos drama y acción como tags. Ya que está eso, entonces tenemos el tercer punto, que es contar la cantidad de tags que tiene cada película, incluyendo las que no tienen. Entonces vamos a hacer un conteo vamos a traer de películas, alias P, vamos a crear un apodo, PID y P nombre. Vamos a contar de nuestra tabla PT, que igual es PT, pues en las películas tags, que es la que contiene la correlación. Entonces solo vas a traer let's join del lado izquierdo de la película stacks, las que estén, las películas que estén o sean iguales a la película stacks, película ID. O sea, de estas de ID, cuáles son iguales a estas, cuáles se encuentran y tráemelas. Cuando hacemos un conteo, siempre tenemos que agregar un group by. Entonces ejecutamos esto y ahí vemos cuáles son nuestras películas que tienen asociado un tag. Entonces, El Padrino tiene 3, Pulp Fiction tiene 2 y las demás tienen 0, no tienen ningún tipo. Entonces, como cuarto, crear las tablas correspondientes respecto a los nombres tipos, clases, primarias y foreigners y tipos de datos. Bueno, aquí ya nos indica otro flujo, un poco más de lo mismo, crear preguntas, crear usuarios y lo nuevo es nuestra tabla respuestas, crear respuestas. Va a tener un indicador único, respuestas y el usuario ID y preguntas ID. No null significa que no pueden quedar vacíos los registros, siempre tienen que tener un registro. ¿Y cuáles son los usuario ID y pregunta ID? Pues son nuestras 4Ks, usuario ID y pregunta ID, perdón, control Z. Estos dos registros van a ser referenciadas o son el identificador único en nuestra tabla usuarios y preguntas. Entonces, ya que creamos nuestro diagrama identificando las órdenes, vamos al punto número 5, que es agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Pues aquí ya está.
Juan, María, y las preguntas van a ser de cultura general: ¿cuál es la capital de Francia? ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Y las respuestas: París, Mercurio. Entonces ya agregamos nuestros usuarios y las preguntas con sus respuestas correctas. Ahora sería agregar a nuestras, bueno, aquí nos dice, ahora agregar la primera pregunta, tiene dos respuestas correctas y dos usuarios diferentes. La segunda pregunta tiene una respuesta correcta de un usuario y las otras tres preguntas tienen respuestas incorrectas. Entonces aquí nos dice, bueno, la primera pregunta tiene dos respuestas correctas, o sea que París y París están bien, de nuestra pregunta número 1, y quién va a ser Juan y María, 1 y 2. La segunda pregunta tiene una respuesta correcta, entonces va a tener un registro, que es ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio. En nuestra segunda pregunta, ¿y quién va a ser el que contesta correctamente? Pues Pedro. Y las otras tres preguntas tienen respuestas incorrectas. Entonces agregamos que cuál es los continentes del país, son 7, puso 6, que es la pregunta número 3, del usuario ID 4, que es Lucian, H2O. Bueno, hasta aquí ya, entonces todo quedó claro. Agregamos con las respuestas, acordamos que la tal respuesta es la que también tiene la correlación del usuario ID, la pregunta y pues la respuesta. Entonces nos dice, cuenta la cantidad de respuestas totales por usuario independiente de la pregunta. Entonces seleccionamos esto, le damos runner y vemos cuáles fueron las respuestas correctas que cogió Juan, María y Pedro. Esas fueron las preguntas correctas. Ahora vemos, bueno, vamos a explicar un poco más a esto. Otro account que intentamos contar cuál de esas tablas respuestas fueron correctas, que se encuentra el usuario ID en la tabla respuestas usuario ID. Y luego también tenemos las preguntas alias P, que cuáles son las respuestas del usuario ID se encuentran en la tabla preguntas de ID. Si esto es igual, si se encuentra, entonces tráelo y cuéntalo. Entonces, pues vamos con el séptimo ítem, que es por cada pregunta en la tabla pregunta, cuenta cuántos usuarios los comprendieron correctamente. Entonces seleccionamos y pues sería solo dos preguntas que tuvieron la respuesta correcta. Y si corremos, está bien, que es cuál es la capital de Francia. Dos personas contestaron bien. Y cuál es el planeta más cercano al Sol, que solo fue una persona que contestó bien. Las demás preguntas, pues nadie las contestó de manera correcta. Y es un poco más de lo mismo de la manera del anterior. Necesitamos un conteo del ID y respuestas y cuáles de esas respuestas se encuentran repetidamente en nuestra tabla de respuestas, que es la que contiene las correlaciones. Entonces, si se encuentra, pues cuéntalo, y si no, pues no lo cuentes y haz el conteo. Y siempre que tenemos un account, necesitamos agruparlo con un group by. Y ya por último, es crear una restricción de que impide atención a usuarios menores a 18 años. Si esto ya lo usaríamos desde antes, pues hubiéramos hecho agregar el campo de edad y agregar esta palabra doble que es check. Check es verificar, chequea, verifica que este tipo de registro de edad sea mayor o igual a 18 y que no reciba datos vacíos. Pero como no, si esto sería lo normal, si ya hubiéramos sabido desde antes, pero si lo vamos a agregar de nuevo, no podemos eliminar la tabla o alterarla, porque alteraría los registros si ya tenemos registros. Entonces sería usar esta palabra que es constraint, que es agrega esta restricción, o ese nuevo dato, que es el texto check edad, y verifica que checa que el registro edad sea mayor o igual a 18. Entonces eso es todo, muchas gracias.